Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Danganronpa, ¿Cómo puedo conseguir dinero?, basados en el libro. Honestamente, no creo que Saifa haya hecho eso. Por lo que sabemos, Saifa no es tan malo como para hacer algo tan serio. Nabdao expresó su disgusto, haciendo que Sairo levantara la cabeza, pensando que él creería que Saifa hizo lo mismo que los demás, porque incluso Kang lo creía. También creo que él no haría eso. Para ser honesto, siento que esto tiene muchos puntos sospechosos, pero no sé a quién consultar. Antes de que puedas decírmelo, tal vez podré encontrar una manera de ayudar a Saifa. Cylon asintió y luego se basó en su memoria para contarle a la señorita Naptau todos los detalles que sucedieron en ese día. Terminó de escuchar como si estuviera pensando hasta que sus cejas se fruncieron. Extraño, Nadao tiene un sentimiento similar. Si Saifa realmente quería matar al padre de Kang para matar su boca, ¿por qué no huyó después de eso? Por el contrario, toda la persona temblaba como si tuviera miedo y se sentó ahí esperando a que la gente viniera para ser descubierto. Siento que se ve obligada a asumir la culpa por otra persona. Realmente no me siento bien para dejar las cosas como están. Incluso personas inocentes podrían terminar en la cárcel. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Tienes que contratar a un abogado para pelear el caso, porque el caso aún está en la etapa de juicio. Pero si damos un paso demasiado lento, Saifa realmente iría a la cárcel. Cylon escuchó atentamente los consejos de su maestro, pero aún estaba preocupado porque contratar a un abogado costaría mucho dinero, pero ahora no le quedaba mucho dinero en la mano. Conozco a un abogado que pueda ayudarte, ¿o te ayuda con eso? Aunque el cargo de robo es demasiado, no lo haré en serio. El cargo de homicidio intencional puede causar que Saifa enfrente cadena perpetua. Por lo tanto, necesito un abogado confiable para ayudar a resolver este problema. Sí, tendré que molestarte. No te preocupes, en cuanto al dinero, te ayudaré a lidiar con eso primero. No puedo dejarte con esto. Déjame hacer mi propio dinero primero. Pero Cylon, lo entiendo, pero realmente no quiero molestar más a nadie. Aunque sabía que Naptau tenía suficiente dinero, también sabía que era dinero que ella había ahorrado para estudiar en el extranjero. Así que no quería molestarla, porque ya había molestado a mucha gente. A veces, Cylon incluso pensaba que si no hubiera seguido siendo el tutor de Kang en ese momento, tal vez estas cosas malas podrían haberse evitado. Saifa no iría a la cárcel, el señor Gong no estaría en peligro y Kang no le odiaría tanto como lo hace ahora. Pero no es fácil ganar dinero en tan poco tiempo. Cylon preferiría abandonar la escuela y trabajar a tiempo completo, a pesar de que Gui y Auto se opusieron a su enfoque e hicieron todo lo posible para ayudarlo, pero Cylon aún insistía en encontrar un camino primero. De hecho, la remuneración que recibió a través de muchos trabajos diferentes fue muy escasa en comparación con los cientos de miles para contratar a un abogado. Fue realmente insignificante. Dedos largos y delgados se movieron de un lado a otro en la pantalla del teléfono varias veces, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera pensando en algo. Se sentó frente a la pantalla durante casi una hora y no se le ocurrió otra forma. Al final, Cylon decidió enviar un mensaje al cuadro de chat de una de las aplicaciones de chat al que tardó un día en responder. Después de un tiempo, respondió un mensaje que Cylon había estado esperando, pero cuando realmente obtuvo la respuesta que quería, no se sintió nada feliz y su corazón se llenó de impotencia, pero no pudo evitarlo. ¿Por qué? ¿Cuántas opciones tiene la gente como él? Cylon rápidamente dejó de lado todos sus pensamientos y se apresuró a salir por la puerta a la cita que había surgido de repente. ¿Cuánto tiempo has estado esperándome?